En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre llevar una vida auténticamente cristiana, ¿no? O mejor dicho, una vida de autenticidad. Los cristianos hemos tendido mucho, bueno, más que los cristianos, toda la cultura occidental tiende mucho a separar, a hacer una disrupción entre una cosa y otra, a creer que las cosas son independientes y no afectan unas a otras. La primera disrupción que trajo una vida de falsedad es la disrupción que hizo el hombre de Dios. Hay que tener en cuenta que es el hombre quien abandona a Dios y no Dios quien abandona al hombre. Esta cultura, el cristiano ha abandonado a Dios. Para tener contacto con Dios, lo primero que podemos hacer es primero no olvidarnos de Él, primero no separarnos de Él, pero sobre todo no corresponde a llevar una vida exclusivamente de litúrgica, exclusivamente de rezo, exclusivamente de hacer actividades en la parroquia o en casa que tengan que ver con Dios. Hacemos muchas cosas en nombre de Dios, pero sin Dios. La autenticidad de la relación con Dios se basa en una realidad, se basa en la realidad de la unión con Dios, en una idea llevada a vida. Hoy en día tendemos mucho a dividir y separar y no entendemos todas las influencias recíprocas que en toda la realidad se va manifestando. Los cristianos no tenemos que buscar la desintegración, sino la reintegración. En esto consiste que nosotros volvamos a reunir lo que en algún momento nosotros hayamos olvidado o dejado aparte. No podemos asumir una actitud autónoma, es decir, suponer que lo que digo no tiene mayor repercusión. Eso no es cierto. Cada una de nuestras vidas son focos de repercusión para un montón de gente y no necesariamente es la gente que es más cercana vive a nosotros. Probablemente la mayor gente a la que voy a repercutir es gente que ni siquiera conozco. Por ejemplo, si estoy en una cafetería y trato al camarero mal o bien, el de al lado lo va a ver, lo va a escuchar y va a ver cómo yo lo trato, si bien o mal. Y yo voy a influir sobre esa persona. Si lo trato bien, probablemente esa persona también trate bien al camarero. Si lo trato mal, primero esa persona probablemente me trate mal a mí, trate mal al camarero y se lleve una mala influencia mía. Os dicho de otra forma, si nos rodeamos de gente amable, que vive en gracia de Dios, que hace del reino de Dios el reino aquí en la tierra, pues probablemente vivamos en un cielo. Si nos rodeamos de gente que no quiere el reino de Dios, que son desagradables, que todo es conflicto, que todo es separación, probablemente vivamos en un infierno aquí en la tierra. Cada uno de nosotros es una fuente viva de transmisión que se va desarrollando de manera mutua. Lo que decimos, hacemos y vivimos influye en el otro. Lo que yo hago y vivo influye en vosotros y lo que hacéis y vivís vosotros influye en mí. La reintegración, la no separación de las cosas, el considerar que en verdad todo afecta a todo, consiste en no desgajar la teoría y la práctica, las ideas y las vivencias. Cada acción de nosotros tiene como respaldo una cierta idea. Es decir, la forma en la que pensamos se va a manifestar en la forma en la que vivimos. Esto siempre va a aparecer. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente, va a acabar reflejándose en nuestras acciones. Nosotros tenemos que reintegrar eso, no ser personas que vivan falsamente. Tenemos que volver a un movimiento de espiritualización, donde las cosas no sean cosas útiles, sino medios para realizar un bien mayor. Las cosas no son un fin en sí mismo, sino son un medio para construir el reino de Dios. Y los conceptos tampoco son algo meramente convincente, como hoy en día tendemos a utilizarlos. En la espiritualización reconocemos que todas las cosas no son fines en sí mismas, sino medios. Esto es algo que no debemos olvidar, porque en cuanto comencemos a tratar las cosas como fines, comenzaremos a transitar el camino de la demencia. Por ejemplo, si una persona cuida mucho a su coso y lo ve como un fin de su vida,
el coche, un hobby o lo que fuere, que son incluso capaces de descuidar a su familia o incluso abandonar a su mujer o a sus hijos por cuidar a ese coche o ese hobby, ¿no? Gastarse el dinero que no tiene para sostener a la familia, gastárselo en relojes de caro o en lo que fuere, o en drogas. Tenemos que buscar una vida que sea conforme con la verdad con mayúscula, con Dios. Con la espiritualización retomamos la conformidad con la verdad, y no como anuncia Floresky. Todo se vuelve semejante a la verdad, todo se ha vuelto semejante a la verdad. Dejó de ser partícipe de la verdad, dejó de ser verdadero y en la verdad. Vivimos como si fuera verdad. Vivimos en una cultura en la que todo está apegado a las apariencias. Compramos un montón de cosas que parecen otra cosa, ¿no? No sé, lo veo por ejemplo en la calle, ¿no? Que compramos camisetas y con unas marcas que parecen de verdad pero no son verdad. Vivimos muy apegados a las apariencias. ¿Cuántas personas gastan tiempo y dinero en aparentar lo que no se es? ¿O cuánta preocupación hay por salir a la calle con cierto aspecto? No estoy diciendo a que nos descuidemos. Nos tenemos que cuidar. Cuidar al cuerpo es algo que también está con buenos ojos ante Dios. La cosa es perder el tiempo cuidando al cuerpo. Por ejemplo, yo lo que te voy a hablar, lo que te voy a decir es algo que debe resultar convincente nada más que para sostener ciertos propósitos egoístas o satisfacer ciertas exigencias egoístas, ¿no? Eso es como si fuera verdad. Como si fuera verdad, ¿no? ¿Y cuánto te quiero? Cariño. Y en verdad estamos en otro mundo, ¿no? O lo tratamos como la mejor persona con tal de que conseguir algo de esa persona, ¿no? Parece que es verdad que la quiero, parece que es verdad que la cuido, pero no es verdad. Deseo obtener algo de esa persona, ¿no? La no conformidad con la verdad es el problema cultural, es un problema nuclear de nuestra sociedad, ¿no? Nos conformamos con una mera apariencia de la verdad, como si, por ejemplo, algo desgraciadamente habitual, ¿no? Estoy contigo, en realidad no te amo, pero es como si te amara. Te trato bien, te hablo especialmente, tengo detalles, pero no tengo un verdadero compromiso de reintegración, de unión total contigo. La conformación con la verdad, el ser unos con la verdad, significa ser auténticos. Es a lo que estamos llamados a recuperar hoy en día. El cristiano debe ser diferente a un mundo que vive de apariencias. El cristiano vive de una forma auténtica. Lo que yo digo es lo que es. Si yo digo te amo, es porque hay todo un mundo detrás de esa frase. Te estoy diciendo que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Sin embargo, si tú dices a una persona te amo y después andas con otra, tú no solo estás destruyendo esa relación, no solo estás destruyendo a esa persona, no solo te estás destruyendo a ti mismo, no solo estás destruyendo a todo tu entorno más cercano, también estás destruyendo a todo el mundo, a mí, a cualquiera que ni siquiera te conoce, porque estás desvirtuando esa cultura, estás desvirtuando que cuando los demás digamos te amo de una forma auténtica, de una forma verdadera, no suena igual, no suena lo mismo. Hay que tener en cuenta por eso que todo lo que se habla construye o destruye. Todo lo que decimos es o positivo o negativo, no hay nada neutro. Por eso, ante lo que no se puede decir, lo mejor es callar. Hay que tomarse muy en serio lo que hay que decir y lo que hay que callar. Hay que darse cuenta de que las palabras pesan. Como dice la Biblia, cuando digamos sí, es sí. Cuando digamos no, es no. Con todas las complicaciones, riesgos e incomodidades que esto nos conlleve. A veces cuesta decir sí y a veces cuesta decir no, pero cuando lo hagamos, sea así. Hay que mantener la autenticidad en tres cosas. La primera autenticidad que tenemos que tener es en el pensamiento. Ser auténticos con nosotros mismos.
no llevarnos al engaño, no autoengañarnos, ser realistas con nosotros mismos, por mucho que nos pese esa verdad. Tenemos que ser auténticos en el lenguaje, porque lo que digo expresa un sentido profundo en mí, o se me hace fácil hablar a la ligera. ¿En qué situación estamos? ¿Puedo hablar a la ligera? ¿O lo que digo es parte de la verdad? ¿O cuando no, lleva la verdad? Por ejemplo, comprometerme con causas que no comparto, muchas veces por quedar bien o por el qué dirán, por el maldito respeto humano, diría el santo cura de Ars, no es de cristiano. Si no podemos hablar por miedo a que nos maltraten, en otros sitios incluso los matan, guardaremos silencio, porque tenemos que salvaguardar nuestras vidas, tenemos que ser astutos. Pero en otro caso, si tenemos que decir algo, aunque suene mal, es nuestra obligación decirlo. Que nuestras palabras no sean palabras huecas, que lo que digamos sea algo de lo que estamos enteramente convencidos. No es una mera casualidad que sea la lengua lo primero que toca a Jesús al comulgar, aunque hoy en día se comulga tanto como la mano, y tan irrespetuosamente que precisamente eso no pasa. La lengua no es lo primero que toca a Jesús al comulgar, a mi parecer, y esta es mi opinión, por desgracia para el sacramento. Por último, hay que ser auténtico en obras. Voy a ser transparente, persona de una sola pieza, sin motivos ocultos, que todo lo que haga yo sea referente a algo de verdad. Es decir, no puedo ser un ladrón y estar hablando de que no soy un ladrón. No puedo hablar de amor y ser un infiel. No sé si me explico. Las obras son las visibles y las invisibles, ¿no? Las invisibles, ¿qué obras son las invisibles? ¿Qué pienso de los demás? ¿Qué hablo cuando nadie me escucha? ¿Cuáles son mis diálogos internos? Tenemos que analizarnos detalladamente sobre esto. ¿Qué voy hablando conmigo mismo cuando voy andando solo por la calle? ¿O por la noche cuando me acuesto? ¿Qué es lo que estoy pensando de los demás? Si bien, si mal. Si me fijo mucho en los defectos y los rumio en mi mente. La lengua es la última frontera donde se pone al descubierto el corazón. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Pero hoy somos semejantes a la verdad, no ya idénticos a la verdad. Para cierto autor ruso, Florensky, la tendencia cultural actual es que somos unos verdaderos herejes. ¿Por qué? Pues porque somos como si la verdad y no la verdad. Y el Señor nos dice que Él es la verdad. Cualquier pequeña mentira nos separa de la verdad. Incluso mentira que creemos y a veces mal llamadas piadosas, ¿no? Como por ejemplo, tengo unos ahorrillos, ¿no? Y tenemos ahorros para enterrar a alguien, ¿no? U otras ocasiones, ¿no? Tengo una casita y luego tiene un chalet despampanante, ¿no? O un cochecito y luego tiene un coche que vale pues miles y miles de euros, ¿no? Bueno, pues eso son mentiras que aparentemente no hacen daño, pero sí lo hacen, y lo hace a todo el mundo, y sobre todo lo hace a nuestra relación con la verdad, lo hace en nuestra relación con Dios. Esta es la herejía que combatió San Atanasio hace muchísimos años, hace más de 1600 años. San Atanasio, había gente que creía que Jesús era como si fuera Dios. Y San Atanasio le responde que no, que Jesús es Dios. Cuando uno vivimos con la verdad, cuando uno vive con la verdad, cuando uno siente desprecio a la mentira, entonces es cuando uno está en la verdad. Y cuando esto es así, entonces es cuando yo vivo con la ortodoxia, es cuando yo vivo con Dios, en Dios, por Dios, para Dios. Si os dais cuenta, toda herejía, todo atentado contra Dios en la Iglesia, atenta contra la unidad. Y desde allí vemos de dónde viene. El mal espíritu atenta contra la unidad, fomenta la división. Al no ser ya uno con la verdad hoy en día, eso fomenta que cada uno tenga sus propios criterios sobre ser cristiano
o católico. Y ser cristiano o católico no es lo que se me antoja o la manera con la que yo me defino. Ser cristiano o católico es vivir de acuerdo al Evangelio. ¿Y quién dice cómo se vive de acuerdo al Evangelio? Pues lo dice la Santa Madre Iglesia, que es quien nos lleva el Evangelio, que es quien nos dice cuál ha sido la tradición, que es quien a través del catecismo y de las catequesis nos enseña la verdad. La verdad no es lo que yo pienso que creo que es un católico, no es lo que yo pienso que creo que es un cristiano. Oye, mira, pues yo creo en esto, pero en esto otro no. Bueno, esto me lo tomo yo de cierta forma, más relajado o menos. No, eso no es la verdad. Eso no es lo que te dice la Iglesia. La Iglesia te dice claramente cómo tienes que vivir, cómo tienes que hacer unidad entre tu idea y tu vida. Pero ¿sabéis qué es lo peor de todo? Que todos estos que definen el cristianismo a su antojo, a su manera, o esto sí o esto no, verdaderamente ya viven de acuerdo a su idea, a la idea del que separa, del que divide, a la idea del diablo. Todo se secularizó, es decir, todo se volvió a religioso, sin referencia a trascendencia alguna. Secularizar involucra una erosión de lo religioso en la vida social. Ya no era conforme a la verdad. Ahora en una cultura disconforme con la verdad, una cultura de ruptura, de divisiones, de separaciones y por lo tanto una cultura de muerte y de violencia y de aniquilación. Fijaros la diferencia. Para un hombre secular, para un hombre que vive sin Dios, para un ser humano, para una mujer que vive sin Dios, todo depende del tiempo aprovechado. Bebe, come, diviértete, ríe. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Vivimos una sola vez y esta vida hay que aprovecharla y bien aprovechada. La vida es un carnaval. Antes de que se lo coman los gusanos, esa es la vida de un hombre secular, la vida de una mujer secular, la vida de un ser humano secularizado, la vida de alguien que piensa que Dios no está con él, que no debe estar en unión con Dios, que cree que puede vivir sin Dios. Qué sorpresa se va a llevar, no solamente a lo largo de su vida, sino cuando descubra ante la muerte que hay un juicio y que por mucho que la misericordia se ría del juicio, también el juicio debe ser justo. Por eso es importante conocer hacia dónde se está dirigiendo todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi pensamiento, mis acciones, mi vida. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la unidad con la verdad? ¿O más bien hacia la ruptura de esta? Nos dice Pafil Floresky que así nació la civilización humanitaria de Europa occidental y se produjo la descomposición y la disolución y casi la muerte de la cultura humana. Porque no perdamos de vista que cuando no impera la unidad, acaba dominando la división. Y la división, todos sabemos, que lleva a la destrucción total. Realmente nuestro espíritu lo que busca es volver a la matriz de la cultura, es decir, a la unidad, a la reintegración, donde lo primero que queda reintegrado es lo del más allá con lo del más acá. La primera unión que debemos buscar es nuestra unión de aquí en la tierra con nuestra unión en el cielo. Dios y el ser humano, y por tanto el ser humano con el ser humano y con el mundo. En el momento que nosotros tenemos unión con Dios, lo vamos a poder trasladar a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestros conocidos, a todo ese mundo por el que pisamos. Y de allí nos volveremos otra vez a Dios, porque el que ama al prójimo está amando a Dios. Busca con la conformidad con la verdad. Hay que buscar la conformidad con la verdad, con Dios, con el ser humano y con el mundo. Quien ama la verdad no solamente se lleva bien con Dios, se lleva bien con el ser humano, sino también respetará al resto del mundo, al resto de criaturas. Lo que nos queda en este sentido es el culto. ¿Y qué es el culto? El culto no solo significa una participación temporal en una celebración litúrgica. Eso no es el culto. Lo llamamos culto y en cierto grado pues es una parte de culto.
Sin embargo, el culto, según nos refiere San Ireneo de Lyon, es el hombre que vive, porque es la gloria de Dios, que vive entendiendo por vida el que ha alcanzado conformidad con la verdad. El culto lo lleva una persona que está en unión con Dios, porque da gloria a Dios, porque su vida refleja que está con Dios. Eso es dar culto a Dios. Es ahora cuando podemos entender por qué Dios quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. No nos vale adorar a Dios en espíritu, sino también en verdad, con toda nuestra vida, con todo nuestro compromiso, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todo debe ser algo comprometido, algo asimilado, algo por lo cual mis pensamientos son tan genuinos que estoy dispuesto a morir y sobre todo a vivir por ellos. Esto es, o se es frío o se es caliente, nunca tibio. Es decir, la unidad se manifiesta en el culto, y el culto, cuando es vida, cuando es la vida de unión a Dios, ¿en qué se va a manifestar? En la cultura. Si todos rindiésemos culto a Dios con nuestra vida, esto se manifestaría en la cultura, en la sociedad. La auténtica cultura es el culto conforme a la verdad. Esta cultura comienza desde nuestra situación personal más inmediata. Primero, hay que ser auténticos con uno mismo, no engañarse jamás. Segundo, ser auténticos en nuestra relación con los demás. Tercero, ante todo, ser auténticos en nuestra relación con Dios. Por eso es fundamental no promover la aniquilación de la unidad, sino por el contrario, promover la aparición de la unidad. Esa es la realización profunda de la vocación del ser humano, la unicidad con la verdad. Ser unos con la verdad en mayúscula, ser uno con Dios. La indistinción de la vida del ser humano con la vida de Cristo. Estar tan unido a la verdad que cuando alguien nos vea, no sepa quién está viviendo en nosotros, si nosotros o Cristo. Y así conseguiremos la implantación del reino de Dios aquí en la tierra, y el cielo y la tierra quedar unidos. El hombre es la más viva unidad entre infinito y definitud, eternidad y temporalidad, incondicionalidad y corrupción, necesidad y casualidad, nudo del mundo ideal y del mundo real, y no puede crear de otro modo que produciendo cosas semejantes a él, es decir, imperfectas. El hombre no puede crear otra cosa por sí solo que cosas imperfectas. Si nosotros nos quedamos en nuestra propia capacidad humana, si huimos de la unidad con la verdad, si huimos de la unidad con Dios, lo que vamos a terminar produciendo son contradicciones. Porque es parte fundamental de lo que somos, porque somos imperfectos, porque somos una contradicción, por mucho que no queramos. El propio San Pablo nos dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces lo que tenemos que hacer es trascender, es decir, no limitarnos a la temporalidad de hoy en día, no al bebe y come, no a vive hoy, muere mañana. Es decir, ser llamados a una vida eterna, con Dios, por Dios y para Dios. Y por lo tanto, no ir en la misma dirección de este fenómeno sociológico, que es la secularización, que es la erosión de la religión. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la calle que la religión pertenece al ámbito de lo privado? Eso es una gran mentira. ¿Cómo puede pertenecer al ámbito de lo privado la relación con Dios si lo que buscamos es la implantación de un reino ya aquí material? ¿Cómo puede pertenecer al ámbito de lo privado la religión, que es lo más profundo que hay en nuestros corazones? Y sin embargo no pertenecer al ámbito de lo privado, ser del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos o de quien fuere. Porque ellos sí tienen derecho a hacer público lo que les dé la gana. Y nosotros, que lo único que pretendemos es implantar un reino de bien, paz y justicia, debemos limitarnos al ámbito de lo privado. Daros cuenta a quién obedece esa voz de pertenecer al ámbito de lo privado, a quién obedece ese proceso de secularización, a aquellos que no quieren el bien para todos, a aquellos que no quieren un reino de paz y de justicia social, sino precisamente la división, precisamente el mal, precisamente la injusticia, precisamente la violencia.
Para realmente alcanzar la reintegración con Dios, necesito la ayuda de Dios, necesito la gracia. Por mucho que los hombres busquen la unidad entre sí, veremos que esta unidad, cuando haya sido un proyecto solamente y netamente humano, cuando solamente lo haya hecho el hombre, jamás se ha alcanzado. Y de hecho, por el contrario, lo único que ha conseguido es postergar un conflicto aún más violento. Las paces previas a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se hizo solamente el hombre sin contar con Dios. ¿Y qué ocurrió? Pues los violentos sucesos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Los sucesos más violentos de la humanidad hasta ahora conocidos. La cultura está sostenida por la actividad litúrgica, o sea, por la intervención directa de Dios. Sin una relación auténtica con Dios a través de la actividad litúrgica, no se puede alcanzar una verdadera vocación del ser humano, porque esta vocación no es algo que uno establece, sino que nos ha sido dado. Nosotros podemos corresponder a esta iniciativa de Dios. Si nosotros no esperamos que la gracia de Dios, si nosotros creemos que nosotros podemos mover el mundo por nuestras propias fuerzas, estamos perdidos. El propósito de la religión es religar al hombre con Dios. Ya hemos dicho antes que es el hombre quien se ha desligado de Dios y queremos volver a unir al hombre con Dios. Es el hombre el que ha renegado de Dios. Nunca se ha desligado, Dios nunca se ha desligado del hombre. Ha sido el hombre quien ha renegado con Dios. Pero, ¿qué es lo que realmente aparece cuando nosotros cumplimos nuestra vocación como seres humanos litúrgicos, como hombres llamados a religarnos con nuestro Creador? Pues lo que ocurre es la sinergia, que es este término que parece tan moderno, en verdad es un término muy empleado por los padres de Oriente. Los padres de Oriente son sabios en el verdadero sentido de la palabra que en el de los orígenes de la Iglesia en Oriente. La sinergia es la cooperación de las gracias divinas y la acción humana. Cuando el ser humano, cuando el hombre, cuando la mujer se abre a la gracia divina, ocurren cosas inexplicables. Ocurren cosas que el hombre jamás aspiró a alcanzar y sin embargo lo alcanza. Cuando esto se lleva a cabo, vemos la realización del sacramento. Es decir, estamos llamados a vivir como sacramentales. Nuestro propósito fundamental en la vida es tener una vida sacramental. Es manifestar la unión de los dos mundos. Es que nuestra vida sea la unión del mundo terreno y del celeste. Es decir, aquí en mi realidad humana hay algo más. Hay algo que supera todo entendimiento, que es la gracia divina. Cuando otra persona al hablar, al verlo actuar, nos hace pensar en Dios, ahí hay un sacramental. Ahí podemos decir que hay una persona sacramental. Cuando yo veo una persona y yo veo en él a Dios, me hace inspirar, me hace pensar en Dios, porque es bueno, por cómo me transmite alegría, porque lo veo y digo, bendito sea el Señor. Pues esa es una persona sacramental, porque a partir de este mundo, fijaros, Él ha unido al otro. También nos revela, nos está enseñando el otro mundo.